Mucha atención, comenzamos en Caracas, donde Laura Dogu, encargada de negocios de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, mantuvo una reunión en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez, encargada del régimen. Dogu, con más de 30 años liderando misiones diplomáticas en contextos complejos y siendo especialista en gobernabilidad, derechos humanos y transiciones institucionales, dijo que en la cita hablaron sobre las 3 fases del plan de Estados Unidos para Venezuela tras la caída del dictador Nicolás Maduro. Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las 3 fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. Y la Premio Nobel de Paz y líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, ha dicho hoy en una conferencia de prensa que no descarta un diálogo con la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez. Jenny. Así es, Jefferson. Machado además aseguró que lo haría para definir un cronograma de transición sobre la base de que el régimen reconozca las elecciones que derrotaron a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio de 2024. Un nuevo intento de diálogo entre un régimen bajo proceso de desmantelación. La Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, no lo descarta siempre y cuando sea un paso definitivo hacia la transición real. Todos sabemos quién es la señora Rodríguez y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. La idea ya pareciera hacerse espacio en la agenda del presidente Donald Trump. Me gustaría poder algo al respecto y tal vez juntar a ambos lados, hacer algo. Pienso que ella es una persona fantástica, pero tengo que decir al mismo tiempo que el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo. Y hace una semana fue planteada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Pero no es la primera vez que el régimen busca mostrar al mundo su supuesta disposición de diálogo, mostrando agendas ambiciosas y concluyendo con nulos resultados. Sin embargo, en este momento está bajo una intensa presión desde Washington. En 2017, en medio de enormes protestas por una grave crisis institucional en la que una ilegítima asamblea constituyente asumió las funciones del poder legislativo de mayoría opositora y una crisis económica sin precedentes, la oposición y el régimen llegaron a República Dominicana para instalar una mesa de diálogo. Hubo avances que incluyeron excarcelaciones de presos políticos. Sin embargo, no llegaron a un consenso sobre elecciones ni frenos a la represión, que dejó 163 muertos, 2.977 heridos y 1.351 detenidos. Los diálogos de México entre 2021 y 2022 con la mediación de Noruega buscaban lograr condiciones para unas elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales libres y democráticos en 2024. El régimen quería incluir en la mesa a Alex Saab, empresario colombiano señalado como testaferro de Nicolás Maduro, algo rechazado por la oposición. Y aunque continuaron los diálogos, fueron interrumpidos abruptamente cuando Saab, en ese momento encarcelado en Cabo Verde, fue extraditado a Estados Unidos acusado de blanqueo de dinero. En 2023, los resultados de un diálogo tomaban forma bajo los acuerdos de Barbados, un hito significativo donde el régimen y la opositora Plataforma Unitaria firmaron compromisos sobre garantías electorales y derechos políticos. Sin embargo, fueron incumplidos por el régimen al perseguir, hostigar y torpedear la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Luego de consumar el fraude electoral y obligar al presidente legítimo Edmundo González a exiliarse por constantes amenazas y a la líder democrática María Corina Machado a estar más de 11 meses en la clandestinidad, Maduro llamó a dialogar a un sector denominado por él como la nueva oposición. Y en el informativo de NTN 24 hacemos seguimiento a las noticias. En Venezuela, este fin de semana fueron excarcelados al menos 34 presos políticos, según cifras que han entregado organizaciones de derechos humanos como la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Entre estos excarcelados se encuentra el activista de derechos humanos Javier Tarazona, Jenny, una persona que consultamos constantemente en nuestros espacios aquí en NTN. Así es, Jefferson. Junto a él también las organizaciones de la sociedad civil están exigiendo que continúen y se aceleren las excarcelaciones, mientras en paralelo se plantea una ley de amnistía que podría ser el mecanismo para el cese definitivo de la política de represión y persecución en el país. Según datos confirmados por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, este domingo habrían sido excarcelados en Venezuela al menos 34 presos políticos. Entre ellos están el activista de derechos humanos Javier Tarazona, los activistas políticos Víctor Castillo y Guillermo López, ambos vinculados al Partido Gente Venezuela,
la señora Omaira Salazar, quien fue detenida luego de prestar servicio como coordinadora de un centro electoral en el 2024. El ciudadano Oscar Castañeda, quien fue apresado luego de participar en una concentración de María Corina Machado en el estado portuguesa y que salió con severas deficiencias de salud de la prisión, o el doctor Pedro Fernández, quien se encontraba detenido en la cárcel de Yare 2. Activistas de derechos humanos han celebrado estas excarcelaciones. Cada día de prisión es un día de angustia para los familiares, es un día de horror para los presos. NTN 24 pudo conversar de forma directa con varios de los excarcelados este domingo. Pudimos ver de primera mano la excarcelación del activista Javier Tarazona y el encuentro con su familia. Pidió que no se olvide a quienes aún están en prisión. Aseguró que hay esperanza por el llamado a la convivencia y a la ley de amnistía. Hay mucha esperanza en ese mensaje que se ha dado y hay, de mi parte, compromiso. También en horas de la noche de este domingo, los excarcelados Víctor Castillo y Guillermo López participaron en una vigilia junto a familiares en las adyacencias del helicoide. Pero el mensaje ha sido claro, nosotros no vamos a descansar hasta que los liberen a todos. El Foro Penal ha actualizado su cifra de presos políticos. Señalan que al menos 687 personas permanecen tras las rejas por estos motivos. Entre los datos más alarmantes de esta actualización se encuentran que continúa detenida una adolescente. Hay al menos 51 detenidos en desaparición y más de 60 casos de personas con graves problemas de salud. Y este es nuestro segmento de análisis en el informativo de NTN 24. Venezuela a las puertas de la aprobación de una ley de amnistía. ¿Quién lo creyera? Juristas venezolanos han advertido que esta ley no puede significar un perdón para aquellos que han torturado. Exigen que sea aprobada inmediatamente para que los presos políticos no tengan que pasar un día más en las cárceles. Distintas ONGs que se han puesto en este momento a la orden para redactar el texto consideran necesaria su participación y la de la academia. Se espera que este martes entre en discusión en el Parlamento ilegítimo y fraudulento de la dictadura chavista. Hace pocos días era una utopía protestar frente a cualquier ente público, esto debido a la persecución política. Este lunes así amaneció el Tribunal Supremo de Justicia. Dentro de las peticiones, el decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela advirtió que la ley de amnistía no puede significar el perdón para quienes torturaron. Un perdón para aquellos que han torturado, que han dispensado tratos crueles a nuestros presos políticos. Eso no lo vamos a aceptar. La ley de amnistía, según el ex magistrado Juan Carlos Apis, es para aquellos que en algún momento delinquieron salgan y no repetir los hechos. Nuestros presos políticos no han cometido ningún delito. Su único delito es pensar distinto. La ley de amnistía nace de la presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. Así se han registrado las vigilias en diferentes cárceles. Familiares que no se han movido, más de 300 excarcelados, pero no es suficiente. La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos es el punto de partida para poderse entender los venezolanos. La amnistía no es una concesión del poder, es el reconocimiento del Estado de que en Venezuela hubo condenados sin haber cometido delitos, advierte el coordinador general de Provea. Que la amnistía sea la posibilidad concreta para sanar, ¿verdad?, la violencia política que se ha instalado desde el Estado venezolano contra los ciudadanos que han exigido derechos. La ley de amnistía es una necesidad inmediata. Bienvenida a la ley de amnistía, pero esa ley de amnistía tiene que ser aprobada inmediatamente. Que no pasen ni un día más tras las rejas. Este martes, familiares de presos políticos se concentrarán en la Universidad Central de Venezuela para exigir la excarcelación de todos.